Hombre justo y honrado es aquel que mide sus derechos con las reglas de sus deberes. Buenas noches, profesora Lilia Herrera, jurado calificador, compañeros del segundo año de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, grupo invitado, audiencia en general. Mi nombre es Dianet Moreno y estaré exponiendo para ustedes el tema de las obligaciones. Tenemos que dentro del tema de las obligaciones se despliegan tres importantes obligaciones: obligaciones mancomunadas, obligaciones solidarias y obligaciones indivisibles. Me permiten empezar con las obligaciones mancomunadas. ¿Qué es una obligación mancomunada? Una obligación mancomunada es la que tiene más de un acreedor o un deudor y cuyo objeto es una sola prestación. Son aquellas obligaciones que cuentan con una pluralidad de acreedores o de deudores o de ambas categorías de sujetos en una sola obligación, sin que cada uno de ellos tenga derecho a pedir o que deba prestar íntegramente las cosas objetos de la misma. Dentro de las obligaciones mancomunadas se dan dos importantes supuestos. El primero es cuando uno de los acreedores solo puede exigir o reclamar del deudor la parte que le corresponde del crédito. Y el otro supuesto es cuando uno de los diversos deudores solo está obligado a cumplir la parte de la deuda que le corresponde. Las obligaciones mancomunadas tienen cuatro importantes características. La número uno es la pluralidad de los sujetos. Podemos ejemplificar la celebración de un contrato, la unidad de objeto y prestación, unidad de causa, en donde podemos decir que puede ser un precio de compra y venta de $50,000. Y podemos decir también como la característica número 4, la pluralidad de los vínculos, en donde implicaría saber si es solidaria o no solidaria. Bien, dentro de nuestro Código Civil, desde el artículo 1225, tipifica cuándo es una obligación mancomunada. El crédito o deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos a otros. En las obligaciones mancomunadas que se nos presentan en nuestra vida cotidiana, se nos dan diversos casos. Podemos tener varios acreedores, varios deudores en una sola obligación, en donde cada uno va a pagar su parte. Dentro de las obligaciones mancomunadas se dan dos importantes situaciones: la mancomunidad activa, que podemos ejemplificar cuando tres hermanos deciden vender una finca heredada por su padre, en donde cada uno solo tendrá derecho a cobrar su parte de la propiedad que ha recibido. La mancomunidad no debe ser confundida con mano común. ¿Cuándo es mano común? Es mano común cuando, por ejemplo, tenemos una sociedad dirigida por diversos administradores y hay una cuenta en donde se necesita ambas firmas para retirar dinero. La mancomunidad pasiva, por otra parte, es cuando cada deudor tendrá que pagar su parte. Lo podemos ejemplificar cotidianamente cuando salimos a algún restaurante con nuestras amistades cercanas o amigos, en donde cada uno tendrá que pagar la parte de la cuenta. Ahora, puede venir a nuestra mente diversas interrogantes, como la siguiente: ¿qué pasa si se da el caso que la prestación es indivisible o si alguno de los deudores resultara insolvente? Porque pueden darse estos casos en la vida real. Bueno, al respecto al artículo 1226 del Código Civil,
Nuestro panameño literalmente dice así. El artículo 1026 establece: si la división fuera imposible, solo perjudicará al derecho de los acreedores los actos colectivos de estos, y solo podrá hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores. Si alguno de estos resultara insolvente, no estarán los demás obligados a suplir su falta. ¿Qué son las obligaciones solidarias? Son aquellas que abren la posibilidad para que uno de los sujetos activos o acreedores puedan reclamar el valor absoluto de la deuda elegible, en cuyo caso los deudores deberán cancelar el débito de su totalidad. Las obligaciones solidarias impiden la división normal de las obligaciones subjetivamente complejas, haciendo que cada acreedor o deudor lo sea al respecto a la totalidad de la prestación. 3 chicas alquilan una casa en Coronado. La primera se enferma, la segunda se desaparece y la tercera decide ir al hospedaje. El arrendatario puede cobrarle a cualquiera de las 3, a la que se enferma, a la que se desapareció o a la que decide ir al hospedaje. Ese sería un claro ejemplo de las obligaciones solidarias. Bien, las obligaciones solidarias también tienen elementos y características, dentro de las cuales podemos mencionar que hay pluralidad de acreedores y de deudores. También hay una unidad de prestación finalista por la ejecución del crédito de la deuda y hay una obligación de origen a la obligación. Esto quiere decir que hay multiplicidad de sujetos que toman parte de ella y que los sujetos de la solidaridad pueden ser tanto deudores como acreedores, y que dentro de esta obligación es imperativa la existencia de un solo sujeto y la multiplicidad de sujetos obligados a pagar o cumplir la obligación. Estas obligaciones solidarias pueden ser de 2 clases. Puede haber una solidaridad activa como puede haber una solidaridad pasiva. Dentro de la solidaridad activa podemos decir que la solidaridad activa se refiere a la concurrencia de varios acreedores en donde cada uno puede exigir el pago de toda la prestación. Un ejemplo concreto sería, por ejemplo, Sergio, Manuel y Santiago le piden $300,000 a María, Anabel y a Sani. Cada una de ellas se comporta como un acreedor singular con respecto a la totalidad de la deuda. ¿Qué quiere decir? Que tanto María, Anabel y Sani pueden cobrarle a cualquiera de los 3 sujetos mencionados. Pueden cobrarle a Sergio, a Santiago o a Manuel. Bien, también dentro de la solidaridad activa, que quiero citar un autor, Lazarte Álvarez, el cual hace hincapié en el derecho de regreso contra el aquiviens. Esto se da desde el momento en que éste haya cobrado, y habrán de hacerlo cada uno en su propio nombre y derecho y por la cuota parte que le corresponda. En nuestro derecho civil panameño, en el artículo 1228, habla sobre este caso. Cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil a los demás, pero no lo que sea perjudicial. Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios perjudicarán a todos estos. Bien. La solidaridad pasiva, por otro lado, se puede entender como la pluralidad de deudas al cumplimiento íntegro de la obligación por parte de
cualquiera de estos que conlleva la extinción de la obligación frente al acreedor o el deudor. La solidaridad pasiva la podemos ejemplificar también de la siguiente manera. Amaris y Roplin le prestan $50,000 a Lilia y a Henry. Tanto Roplin le puede cobrar a Lilia como le puede cobrar a Henry, ¿sí? Porque hay una solidaridad en la prestación. Tenemos los requisitos para hacer cumplir las obligaciones. Tenemos los siguientes requisitos. El número 1 sería existencia de un vínculo entre dos partes, pluralidad de los deudores. Tenemos también que la solidaridad no se presume, la misma debe pactarse expresamente y debe haber una diferencia con otras obligaciones como por ejemplo la mancomunada y la subsidiaria. ¿Cuáles son las consecuencias de la solidaridad pasiva? Van a haber consecuencias entre primeramente los deudores y entre los deudores solidarios y luego entre los codeudores solidarios entre sí. En la primera van a haber efectos primarios y efectos secundarios y va a haber excepciones comunes reales. Entre los codeudores solidarios va a haber una acción de reembolso y una acción de subrogatoria. ¿Qué son las obligaciones indivisibles? ¿O qué entienden por obligaciones indivisibles? Son aquellas cuyo cumplimiento no puede llevarse a cabo de manera parcial, por razón de cláusulas convenidas o por disposición legal. Entre otras palabras, o en resumidas cuentas, podemos decir que son las que tienen por objeto una prestación cuyo hecho, cuya abstención o cosa no puede ser cumplido si no es por entero o simplemente no admite una división, ya sea de tipo natural o intelectual. Es importante destacar que la divisibilidad de la obligación depende exclusivamente de la naturaleza y de la aptitud de esta para ser fraccionada. Un ejemplo concreto puede ser que Carlos y Lucas deben entregar el día lunes un sillón de cuero ruso. Los dos deben entregar el sillón completo. Este tipo de obligación puede ser convencional e intencional. Ejemplo, Nicole y Mireya deben entregar 5 terneros a Justin de raza Brahman. ¿Cuál es el objeto? Los 5 terneros. Es decir, que esta es una obligación de dar. Claramente, Nicole y Mireya pueden dar 2 terneros, pero la indivisibilidad también es intencional y convencional, por lo cual si se entregan los 5 terneros se va a satisfacer al acreedor y el deudor, que en este caso es Nicole y Mireya, quedan libres al entregar los 5 terneros. La indivisibilidad puede ser de 2 maneras. Se puede dar con respecto a los acreedores y también se puede dar con respecto a los deudores. En el caso de los acreedores, podemos decir que los acreedores han de proceder colectivamente para reclamar su crédito, resultando ineficaz la aislada reclamación de un acreedor para poner en mora al deudor o interrumpir la prescripción. La indivisibilidad con respecto a los deudores solo es posible haciendo efectiva la deuda de obligación indivisible procediendo contra todos los deudores a la vez. Estas serían las 2 clases de indivisibilidad. En el artículo 1038 se establece en nuestro Código Civil panameño
se tipifican aquellas obligaciones que ya están calificadas para ser indivisible. La número 1 es la obligación de dar o de entregar una cosa que no puede ser fraccionada ni en lotes ni en partes del cuerpo. Ejemplo, entregar un auto o una aeronave. La número 2 te podemos mencionar que es la obligación que no sea susceptible de cumplimiento parcial. Por ejemplo, cantar en un mundial de fútbol. Y la última sería la mayor parte de las obligaciones negativas o de no hacer por la conducta de abstracción de deudas, así como podemos mencionar la obligación de no ir a la luna. Bien, ¿cuál es la situación jurídica de las obligaciones indivisibles? Me permito citar el artículo de nuestro Código Civil, que es el artículo 1026. Tratándose de las obligaciones indivisibles, podemos decir que si la obligación es mancomunada y la división es imposible, conforme al artículo 1026 del Código Civil, solo se perjudicarán al derecho de los acreedores los actos colectivos de estos y solo podrá hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores. La indivisibilidad no convierte a la obligación en solidaria y por ello cuando uno de los deudores quebranta, se transforma en una obligación mancomunada de indemnizar daños y perjuicios según el artículo 1037 del Código Civil, y los deudores que hubiesen estado dispuestos a cumplir no contribuirán a la indemnización con más cantidad que la porción correspondiente del precio de la cosa o del servicio que consistiera la obligación. Sería esta la situación jurídica de las obligaciones indivisibles.